Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, los primeros 3 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El misterio de los siglos. El misterio de los siglos. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulos 53, versículos 1 al 3. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Bien, para esta porción vemos parte de la humillación del siervo del Señor. Hay un rechazo a su persona, a la persona que es el siervo. El mensaje de la cruz es un ejemplo del brazo de Jehová, o sea, de su poderosa operación a favor del hombre, pese a que para la mente carnal constituye un gran misterio. ¿Quién lo cree o quién puede recibir la salvación? No se puede y no se debe aplicar el versículo 2 a la apariencia física de nuestro Señor, pues en todo era perfecto el Hijo del Hombre, sino a la ausencia de los atractivos de la fuerza y la gloria humana que los hebreos consideraban imprescindibles para la obra del Mesías. Tengamos en cuenta que la voz profética aquí se halla en la boca del resto fiel, que se identifica con la nación que debe confesar el crimen del rechazamiento del Mesías, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Recordemos que estos versículos contienen el testimonio del remanente fiel. Revelan lo que éste pensaba del siervo y su cambio de opinión. Originalmente rechazó su vida y ministerio, y lo mismo hizo en su muerte. Su opinión cambia cuando los judíos del remanente se dan cuenta de que su muerte es en lugar de ellos, para que puedan tener limpieza de sus pecados. Hay un rechazo a la persona del Mesías mientras vivió. Su identificación como renuevo y raíz lo relaciona con lo que leímos en el capítulo 4 y en el versículo 11. Venía del linaje de David y era heredero de todas las promesas hechas a su ancestro, pero no parecía rey. Era humilde y su apariencia física no era tan atractiva. Por eso el remanente lo despreció, lo desechó, lo menospreció y consideró como nada. Juan expresa su reacción así: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así que, ¿a qué anuncio profético se refiere en el versículo 1? Se refiere a las palabras expresadas en el capítulo 52, versículo 10. Allí está escrito: Jehová ha descubierto el brazo de su santidad ante los ojos de todas las naciones. Todos los confines de la tierra verán la salvación de Jehová. Es más, en el capítulo 52, en el versículo 8, está escrito: porque cuando Jehová vuelva a Sión, lo verán con sus propios ojos, es decir, ojo a ojo, cara a cara. Los versículos 2 y 3 nos muestran a esta persona, el siervo de Jehová, como surgiendo en la escena de la historia como Yonec. Esta palabra ha sido tradicionalmente traducida como retoño debido a su paralelismo con el segundo hemistiquio y como una raíz,
Pero no se trata solamente de la analogía de una planta, pues la palabra yonek básicamente significa bebé y deriva del verbo yanak, que significa mamar. A continuación, se lo presenta como un hombre sin atractivo físico especial y como experimentado en lo que es el sufrimiento humano. Cuando el profeta dice, escondimos de él el rostro, indica que su pueblo se avergonzaría de él. Sin embargo, aunque su pueblo me lo menosprecie y no lo estime, él es el siervo de Jehová. Su aparición en la escena humana concede carácter literal a muchas otras profecías que pudieron haber pasado como simples figuras poéticas. Ahora hay la posibilidad de verle cara a cara. Así que en este capítulo 53 vemos cómo es el informe de la muerte del siervo. Este informe acerca de la muerte del siervo será hecho por Israel una vez que haya sido iluminado y comprenda la importancia que tuvo su muerte para el pueblo. Al igual que las naciones, Israel no apreció en su justa dimensión la trascendencia del siervo. La confesión de Israel respecto al rechazo del siervo, Isaías lo escribió. Esta confesión de Israel, que no apreció la importancia del siervo, lo rechazaron, pues consideraron que se trataba de una persona ordinaria. El remanente judío se lamentaría por el hecho de que tan pocas personas creyeran en el anuncio, en el mensaje tocante al siervo, y que contadas personas aceptaran el mensaje como palabra de Dios, y como resultado de su fuerza. Aunque el remanente sentirá tristeza por el hecho de que pocos creerán, también reconocerán que no había nada en la apariencia del siervo que atrajera a una multitud. Creció delante de Dios como renuevo, como un vástago tierno de la descendencia de David y como raíz de tierra seca, de una región espiritualmente hablando, de la cual nadie espera que crezca una planta robusta. Su apariencia no coincidía con la de un personaje real, ni en parecer ni en hermosura, es decir, belleza y majestad. El remanente no justificaba a las personas por su rechazo del siervo, simplemente explicaba por qué la nación lo despreció. La nación de Israel despreció y desechó al siervo, quien experimentó dolores. Makob, angustia o pena, también se utiliza en el versículo 4. Quebranto, sufrimiento, holi, es decir, incluso enfermedades. Era la clase de persona que la gente prefería no mirar porque le producía aversión. Por eso la nación no lo estimó, no le dio ninguna importancia. Sin embargo, él era y es la persona más importante del mundo, pues él es el siervo del Señor. Así que el misterio de los siglos es puesto frente a nosotros en estos versículos. Isaías 53 es un capítulo sensacional porque contiene una semblanza impresionante en relación con los sufrimientos que el Señor Jesucristo sufrió cuando estuvo en la tierra. Los capítulos que narran los sufrimientos de Jesús el Mesías de Israel en el Nuevo Testamento son un fiel reflejo del pensamiento profético de Isaías. El misterio de la humillación más profunda era hacerse hombre, porque dejó su gloria para venir al mundo. Se hizo pobre siendo rico. Luego, siendo rey, se hizo siervo. El misterio del dolor, su bello rostro desfigurado, su cuerpo maltratado y herido, su corazón traspasado. El misterio de su tristeza, se llenó de tristeza por el comportamiento humano, fue menospreciado, se llenó de tristeza por el abandono de sus amigos, fue avergonzado públicamente. Su tristeza se expresó con un grito que salió de la profundidad de su alma. En el monte Calvario, en una áspera cruz, emblema de afrenta y dolor,
Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Esa es la cruz del Calvario, donde Jesús consumó su trabajo, donde consumó la obra que venía a hacer para redimir a los hombres. Sufrió el desprecio de los hombres. Se ve con toda claridad el abismo que separa el anuncio de Dios de la opinión humana, en el contraste entre lo que se ha creído y lo que es naturalmente atractivo o que ha causado impresión. La reacción a Jesús humillado en Mateo 27:39 y la predicación de la cruz distan mucho de ser aceptados. Dolores y sufrimiento que se repiten en el versículo 4 significan dolores y enfermedad que pueden sugerir al lector un hombre enfermo o uno de corazón atribulado. Pero que habría otra categoría, la del médico, que se ve envuelto voluntariamente en el caso, porque también es un hombre de dolor y de enfermedad, en el sentido de que se entrega a estas cosas para aliviarlas. Este es el sentido en Mateo 8:17. Dice que era como raíz de tierra seca. Expresa lo oscuro del origen del Mesías. Ni hermosura que se deseara. Lamenta su muerte, el juicio y la crucifixión de Cristo fueron algo que nadie desearía. Experimentado en quebranto, para ser nuestro perfecto sumo sacerdote, Cristo tenía que sufrir personalmente nuestro dolor, despreciado. El remanente arrepentido de Israel recuerda que cuando se dio el anuncio de la primera venida del Mesías, no creyeron sino unos pocos, y por lo tanto el poder salvador de Jehová tampoco se manifestó más que en unos pocos. El Señor subió ante la mirada y el deleite de Jehová como una planta tierna y exótica en este mundo de pecado. Fue como una raíz de tierra seca. Israel era la tierra seca, un suelo de lo más improbable. La nación no pudo ver hermosura en él, nada en su parecer que les atrajese. Es un renuevo tierno, el retoño, abriéndose camino dolorosamente a través de la corteza compacta y endurecida. La ausencia del atractivo natural. Esta imagen aguarda y recibe su plena interpretación en el Nuevo Testamento, con la historia de la pobreza de su familia, su pesebre como cuna y sus circunstancias humildes, sus discípulos escogidos, pescadores, su suerte constante, pobreza, sus devotos admiradores, gente común, a los lados de su cruz, ladrones y malhechores, los miembros de su iglesia, pobres y humildes. Esto fue sin duda humillación, aunque las irregularidades de la suerte humana son apenas distinguibles desde las alturas de las cuales él descendió. Fue despreciado, fue desechado, fue un varón de dolores que conocía lo que era el sufrimiento. A los hombres le resultaba repulsivo, ni aun Israel le apreció. Esto se expresa en muchas de las actitudes que Israel tuvo para con el Mesías. Por la referencia al siervo como varón, es evidente que este pasaje es el aspecto individual o mesiánico que es de mayor importancia en el pensamiento del profeta, que aquí, más que en otro lugar en su profecía, cristaliza su esperanza tocante al porvenir de Israel y su redención en un hombre, en el Mesías. Así que esta estimación superficial humana queda aquí plasmada en esta porción. Los hombres de los días de Isaías hasta nuestros días han visto esa idea profética de un Mesías sufriente como algo increíble. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Más específicamente, ¿quién hubiera podido creer lo que nosotros hemos oído? ¿O quién ha dado algún crédito a nuestra historia? Humanamente es imposible reconciliar la grandeza con el sufrimiento. Cuando las personas son afortunadas decimos, debe estar viviendo bien. Pero cuando vienen los reveses decimos, debe haber pecado. Ni una ni otra valoración
son siempre totalmente correctas. Si pensamos en esto, aquí habla la conciencia de la humanidad despierta y penitente. El profeta lo ha expresado bien para los tales. Las palabras pronunciadas por el profeta son las del Espíritu Santo que interpreta el escándalo de la escena. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La palabra brazo es Zeroa e indica el fuerte brazo derecho de Dios interviniendo en los asuntos de los hombres. La expresión, pues, indica decisiva acción de Dios. El brazo del Eterno obra liberación y salvación. Si el versículo 1 se entiende como una exclamación, el versículo 2 consiste en una explicación. La frase subirá cual renuevo se traduce mejor, pues creció como una planta tierna que da toda la fuerza del tiempo histórico. Se habla proféticamente de un acontecimiento futuro como un hecho consumado. Para Dios, cada uno de los desarrollos de la historia es una realidad de hecho, aunque para el profeta el acontecimiento pueda haber estado a siglos de distancia en el futuro. Delante de él significa delante de Jehová, bajo el ojo de Dios y en conformidad con su voluntad y propósito. Como una planta tierna indica un renuevo. El término hebreo es yonek y viene del verbo yanak, que significa mamar. El profeta está pensando, pues, otra vez en el vástago o renuevo del tronco de un árbol derribado. Anteriormente ha hablado del Mesías como un vástago del tronco de Isaí. Así pues, ha de crecer como un renuevo de un tronco muerto de un árbol. Como raíz de tierra seca, recuerda el hecho de las palabras de que las plantas de Dios brotan y crecen en los lugares más insospechados. El término hebreo aquí es soresh, raíz. El concepto de Isaías, del Mesías, bajo el aspecto del siervo sufriente, lo ve a la vez como el retoño y la raíz de una personalidad teoantrópica. Brota de la tierra seca, hebreo eres, sillá. Indudablemente, Isaías estaba consciente de que los dirigentes de la iglesia, por lo general, proceden de los más apartados e insignificantes lugares de habitación humana. Palestina era una región pequeña y poco promisoria, y de ella vino el Mesías. De la pequeña Belén de Judea, que era sumamente insignificante, en Nazaret creció a la vista de Dios en circunstancias humildes y bajas. No hay parecer en él ni hermosura, no tenía un majestuoso aspecto real que atrajera la admiración humana. La pregunta en los días de Jesús era, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Era simplemente un nazareno desprovisto de encanto. Hay diferencia entre encanto y gloria, sin atractivo para que le deseemos. El siervo carece de esta bella apariencia, en hebreo maré, que provoca un atractivo externo. Se lo esquiva porque ha sido desfigurado por la malignidad humana, despreciado y desechado. Los términos hebreos son nisbej, contemplado con desdén, y yadel, abandonado. La soledad es a veces la corona de la pena y el sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, primero por los gobernantes, segundo por las multitudes y tercero por los discípulos. Así recorrió el Cristo la solitaria vía dolorosa. Como varón de dolores, el hebreo es Ishmak Obot. El cuerpo de Jesús indudablemente lo era, pero si no hubiera sido completamente humano, como parece indicar Isaías, experimentado en quebranto, Yedía Holy, familiar de la enfermedad, tocado con el sentimiento de nuestras enfermedades, escondimos de él el rostro, es decir, volvimos la cara horrorizados para no mirarlo. No lo estimamos, no le reconocimos significación alguna, no lo tomamos en cuenta porque lo consideramos como un fanático aislado, de ahí que nadie simpatizara con él. Estas son las implicaciones legítimas del texto hebreo. Dejando ahora la estimación humana, podemos atender a la consideración de algunas
de las realidades divinas implícitas. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento, como en este capítulo, se profetiza tan clara y plenamente que Cristo debía sufrir y luego entrar a su gloria. Pero a esta fecha pocos disciernen o reconocen el poder divino que va con la palabra. Se desecha el informe más importante y auténtico de la salvación a través del Hijo de Dios por los pecadores. La condición vil a que se sometió y su manifestación al mundo no concuerdan con las ideas del Mesías que los judíos se habían formado. Se esperaba que viniera con pompa, en cambio creció como una planta, silenciosa e inadvertidamente. Él nada tenía de la gloria que uno hubiera pensado hallar en él. Toda su vida fue no solo humilde en estado extremo, sino también fue penosa. Hecho pecado por nosotros, vivió la sentencia a la cual nos expuso el pecado. Los corazones carnales nada ven en el Señor Jesús como para interesarse en él. Si por cuantos de su pueblo sigue siendo despreciado y rechazado respecto de su doctrina y autoridad. Mientras los reyes permanecían aturdidos y silenciosos, Isaías vuelve nuestra atención al pueblo escogido de Dios. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El número de creyentes era pequeño en Israel. Pablo comenta de los pocos que había y cita este mismo versículo en Romanos 10:16. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El apóstol Juan también se refirió a estas palabras para apoyar su observación. Pero a pesar de que había hecho tantas señales de delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan 12, 37 y 38. La incredulidad confunde a los creyentes. Aquellos que creen y proclaman la verdad no entienden por qué algunos se niegan a creer. Lo mismo ocurrió desgraciadamente en tiempos de Isaías, cuya misión en parte era la de confirmar a Israel en su incredulidad. El rechazo del Evangelio hizo que el trabajo de los apóstoles fuera más arduo, y así sucederá con nuestro testimonio, incluso después de que hayamos proclamado las nuevas tan clara y elocuentemente como podamos. No todos creyeron, ni siquiera ante las hermosas y expresivas palabras de este gran profeta de Dios. Dios dispuso revelar su poder de una manera diferente a la que esperan los humanos. El Señor revela su brazo, no con relámpagos ni con terremotos, fuego o viento como aprendió Elías. El Señor no llevó a cabo su plan de salvación con ejércitos, poder, diplomacia de alto nivel, desfiles, fuegos pirotécnicos o bandas de música. El siervo del Señor vino como Isaías lo describió aquí. Nació en un establo, creció en una aldea sin importancia en Galilea. Subirá cual renuevo como raíz de tierra seca. La raíz nos recuerda aquí la anterior profecía de Isaías concerniente a la llegada del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Uno podría preguntar, ¿será este el santo brazo del Señor? Isaías y todas las escrituras han respondido en más de una ocasión con un resonante así es. El profeta prosiguió explicando con más detalle que el siervo del Señor no tenía belleza física que lo destacara como líder. Israel eligió como su primer rey a Saúl, de quien las escrituras dicen que era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Qué contraste con este siervo, cuyo rostro estaba tan desfigurado por el castigo, que tenía poca semejanza a un hombre, además de ser despreciado y rechazado. Le faltaban hombres, como aparece en hebreo, es decir, que estaba solo y sin apoyo. La gente prominente no lo buscaba para pedir su consejo, ni siquiera buscaban su compañía. El Mesías iba a venir afuera del círculo de los ricos, de los famosos
y de los poderosos. Basados en este pasaje, algunos de los rabinos de la antigüedad pensaron que el Mesías podría incluso llegar a tener lepra. Lutero consideró que este pasaje era una referencia a toda la predicación del Evangelio, y la cita del versículo 1 en el Nuevo Testamento confirma su opinión. El poder de Dios se basa en las palabras aparentemente débiles del Evangelio, pues su predicación no es lo que el ser humano espera. En primer lugar, compartir el poder de Dios mediante palabras le parece necio al corazón pecaminoso. ¿Por qué habría el Dios Todopoderoso obrar por ese medio tan insignificante? Sin embargo, su palabra es poderosa. Con ella creó al mundo y continúa siendo poder de Dios en los corazones de los creyentes. En segundo lugar, el contenido del Evangelio se opone totalmente a la razón humana. Pablo dijo que el Evangelio es locura para los que están perdiendo. Sin embargo, el apóstol también escribió: en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Jesús es el poderoso brazo de Dios y el Evangelio es el mensaje de Cristo. Jehová descubre su poderoso brazo para atraer a algunos a la fe, pero lo hace mediante su palabra y los sacramentos. El Evangelio en la palabra y los sacramentos proclama a Cristo crucificado, pero los creyentes, incluyendo Isaías, notan con desaliento y frustración que el siervo del Señor es despreciado y desechado. Como mensajeros suyos que somos, no nos debe sorprender que nosotros, al igual que el Evangelio que proclamamos, seamos menospreciados y rechazados. El discípulo no es más que su maestro. Esta norma es tan antigua como nuestra pecaminosa naturaleza humana, y si Cristo mismo es menospreciado, ¿qué nos hace pensar que a nosotros, sus siervos, nos irá mejor? Isaías describió muy bien la vida terrenal de Jesús cuando dijo que iba a venir y que iba a ser un varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento y lleno de compasión ante el dolor, la enfermedad y la pena que vio durante su ministerio. Él lloró ante la muerte de Lázaro, pero también sufrió en carne propia todo lo que el pecado trajo al mundo, como lo explican los evangelios. Así que tomemos y consideremos estas palabras, lo que ahora ha puesto Isaías delante de nuestros ojos. Este capítulo sigue hablando del Mesías, Jesús, quien sufriría por el pecado de todos. Es una profecía sorprendente. ¿Quién creería que Dios decidiría salvar al mundo mediante un siervo humilde y sufrido en lugar de un rey glorioso? La idea es contraria al orgullo humano y a la manera de pensar del mundo. Sin embargo, Dios trabaja a menudo en formas inesperadas. La fortaleza del Mesías se muestra a través de su humildad, sufrimiento y misericordia. Recurramos a Él, recurramos a sus promesas. Este varón de dolores lo despreciaron y lo rechazaron los que estaban a su alrededor, y hasta el día de hoy sucede lo mismo. Algunos lo rechazan porque se le oponen, otros desprecian a Cristo y su don de gran perdón. ¿Usted lo rechaza, lo olvida o lo acepta? Oremos porque cada uno de nosotros nos acerquemos al Dios de la gracia y a su siervo que nos ofrece salvación. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos por el regalo que nos ofreces, por tu amor y por tu misericordia, Padre bendito. Gracias por este tiempo, Señor, en que hay dolor y tribulación, y nuestro corazón, Señor, aprende a vivir confiado en tu palabra, en tus promesas y en tu salvación. Padre bendito, te rogamos ahora, Señor, que nos permita seguir creciendo en sabiduría y en discernimiento, Señor, y también poder compartir con otros lo que tú nos revelas por medio de tu palabra, y compartir con ellos también las promesas de salvación y vida eterna contenidas
en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tu amor inagotable y porque en todo y en todas las cosas, Señor, nos enseñas a vivir confiados y a seguir creciendo en fe para contigo y tu palabra. Gracias de todas estas bendiciones te damos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.